Muy buenos días a todos, muy buenas tardes y buenas noches a aquellos que están en Israel. Soy Ofir Gutelson, soy cofundador y responsable en Unacceptable y estamos casi en el día 700 de la guerra. Todavía no, pero casi estamos ya en el día 750 rehenes siguen en los túneles en Gaza. Civiles inocentes están sufriendo una situación terrible en Gaza. El 80% de la población de Israel está lanzando un llamamiento para que se ponga fin a la guerra. Y estamos intentando hacer todo lo posible nosotros para contribuir al fin de la guerra. Y siempre hay preguntas relacionadas con el tema, ¿no? ¿Por qué sigue esta guerra? ¿Quién tiene interés en que la guerra siga? ¿Y cuáles son los intereses de las distintas partes? Y precisamente este es el motivo por el cual nos acompaña hoy el doctor Udi Levy. A partir de ahora le voy a llamar solamente Udi, si le parece bien. Muy bien, aquí lo tenemos. Voy a presentar rápidamente a Udi, pero luego él también se va a presentar porque seguro que no voy a mencionar todo lo que hay que mencionar. Para aquellos de ustedes que no conozcan a Udi, deben saber que es ex jefe de la Fuerza Especial de Financiación del Terrorismo del Mossad, que se llama Harpoon. Su carrera ha estado dedicada a entender y a luchar contra las redes financieras que son las que alimentan el terrorismo. Udi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar en primer lugar escuchando quién eres y por qué es tan importante para ti estar aquí. Hace ya varios años que te marchaste del Mossad, nos puedes contar luego con más detalle cuánto tiempo hace, pero ¿por qué es este tema tan importante para ti? ¿Cuál es la relación entre las distintas cuestiones? Vamos a hablar de tres fases distintas. Antes de que empezara la guerra, luego vamos a ver qué es Harpoon y cuándo dejó de funcionar esta unidad de financiación. Luego también la financiación de Hamas, pues antes del 7 de octubre. Y luego la financiación, si nos da tiempo, de la Fundación GHF. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo empecé mi carrera en el 81 en el ejército y me uní a la unidad de inteligencia y después de unos 10 años, después de la intifada, pedí que me cambiaran a otra unidad para ser parte de la unidad de inteligencia en Judea y Samaria y para pasar a Ramallah. Y eso cambió la historia de mi carrera porque está muy relacionado también con lo que vamos a mencionar esta tarde, noche, la cuestión de Qatar y la financiación del terrorismo. Cuando yo llegué a Judea y a Samaria, tuve la suerte de reunirme todos los días con personas de todos los niveles, en los campamentos de refugiados, en las aldeas, personas de Hamas, de Fatah. Y bueno, es algo que se me ha quedado marcado en la mente. Y recuerdo que la primera información que recibí sobre cuestiones financieras en relación con Hamas no venía de Israel. Estoy hablando del año 92 o el año 93, cuando los palestinos de la OLP, de Fatah, vinieron a decirme, Capitán Udi, así me llamaban, Capitán Udi, ¿ves lo que está pasando aquí? ¿Ves lo que está pasando en Judea y Samaria? Y yo dije, bueno, sí, ya veo lo que está pasando. Estamos en medio de una intifada.
hay ataques terroristas, etcétera. Y dijeron, no, 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 estamos hablando del dinero que viene de fuera y que se está utilizando para crear una alternativa a la OLP, o a la administración civil. Hay instituciones financieras que están haciendo llegar millones de dólares. Y en aquella época ya vinieron a señalarnos que teníamos que estar preocupados por las enormes cantidades de dinero que estaban llegando a través de los territorios. Y recuerdo que yo fui a hablar con mis jefes y les dije, a ver, nadie está haciendo nada, pero fíjense lo que está haciendo Hamas con este dinero. Están construyendo una gran infraestructura y están lavando el cerebro de la gente. Están cambiando los clanes, todos. Y muchos palestinos están en una situación peor precisamente por estos planes. Y yo recuerdo que mis jefes me dijeron, esto es interesantísimo, tenemos que plantearlo a los niveles más altos del ejército. Y celebramos una reunión con el general que era responsable de toda la zona de Cisjordania. Celebramos una reunión con todas las agencias de seguridad de Israel, las personas responsables de la lucha contra el terrorismo, y recuerdo perfectamente como en aquella reunión las fuerzas de inteligencia nos dijeron, nosotros somos responsables de luchar contra el terrorismo. No estamos a cargo de luchar contra hospitales, contra mezquitas. No estamos aquí para evitar el flujo de dinero. ¿Eso en qué año fue? ¿En el 92? Sí, 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 en el 92. Fue en el 92. Y era increíble, ¿no? Nadie quería tener que ocuparse de esta situación. Y precisamente esto es lo que está pasando ahora mismo en Europa y en Estados Unidos. Pero quiero decir que lo que nos pasó a nosotros en el 92, nadie quería interesarse por esa cuestión. Y estamos hablando de cientos de millones de dólares que venían de fuera para financiar estas actividades. Y en este periodo, en el 92, el principal financiador de Hamas era Arabia Saudita. Y luego también Estados Unidos y países occidentales. Y cuando digo Estados Unidos no me refiero al gobierno de Estados Unidos, sino a organizaciones caritativas que tenían su base en Estados Unidos y que que enviaban cantidades ingentes de dinero. Y en aquella época nadie se interesó por poner fin a ese flujo de dinero. Lo que me parece especialmente interesante de ese fenómeno es que el general Nagant, que era como mi padre, un día vino a mi oficina, era responsable de toda la unidad especial y me dijo, a ver, me he enterado de que has estado investigando esta cuestión de la financiación de todos los grupos islámicos radicales. Y le dije, sí, efectivamente. Y él me dijo, bueno, estamos locos, estamos todos los días corriendo de un terrorista a otro, pero no estamos haciendo nada para luchar contra los mosquitos, contra todo. Y él decidió que esto debía formar parte de nuestra campaña, pero estaba solo. En el 96, después de que se jubilara, se decidió crear una oficina de lucha contra el terrorismo que después se convirtió en el Consejo Nacional de Seguridad. Y me llamó y me dijo, Udi, ¿quieres venir a la oficina del primer ministro y a esta oficina de lucha contra el terrorismo? Y le dije que sí. ¿Y por qué me ofreció esto? Bueno, me dijo que quería que esta oficina se concentrara en la lucha contra la financiación del terrorismo. Y no sé si lo saben,
pero en Israel, y yo sé que en Estados Unidos y en otros lugares es lo mismo, cuando una autoridad tiene que ocuparse de alguna cuestión como esta, las demás organizaciones dicen, no, 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 nadie quiere asumir este tipo de responsabilidad. En este caso no pasó, nadie dijo nada. Se podía hacer lo que se quisiera porque esta cuestión financiera no le interesaba a nadie. Y luego empezamos a cooperar, intentamos crear algo que sirviera para convencer a otros países también para que cooperaran con nosotros. Porque para luchar contra la financiación contra el terrorismo, para luchar contra esta financiación del terrorismo es fundamental cooperar. Se necesita la asistencia no solamente de los servicios de inteligencia, sino también de otras instituciones de los países que saben cómo realizar una investigación financiera. Las autoridades fiscales, Hacienda, mm, todos los servicios del Estado que son conocedores de estas cuestiones. O sea, que se necesita una cooperación internacional, porque a veces el dinero pues sale de Australia, va a Indonesia, luego pasa por Europa, luego Dubái para finalmente llegar a Cisjordania o a Gaza. Para ello se necesita cooperación. Pero en aquella época nadie quería cooperar con nosotros porque nadie se ocupaba de este tipo de cuestiones. No tenemos mucho tiempo, lo sé, pero hay un ejemplo que me gustaría compartir para que se pueda entender lo que intentamos hacer. Quisimos convencer a los estadounidenses para que se unieran a este grupo de tareas especial. Y explicamos, por ejemplo, que Hezbollah estaba pues financiando sus actividades haciendo dólares falsos. Y nos dijeron que era imposible hacer dólares falsos. Pero les demostramos que Hezbollah, junto con Corea del Norte, estaba falsificando dólares estadounidenses y les convencimos, cuando les demostramos que esto era así, de que había que hacer algo. Convencimos a Estados Unidos con todas estas pruebas, inmediatamente fuimos a hablar con el FBI, les mostramos lo que estábamos haciendo y el FBI nos dijo, bueno, esto es muy interesante, pero yo no soy responsable de la falsificación de divisas. O sea que si quieren lo que pueden hacer es hablar con los servicios secretos y presentar esto a los servicios secretos. Y fuimos a presentar esto a los servicios secretos y nos dijeron que sí, que era increíble. Y nos dijeron, a ver, ¿cuánto dinero están falsificando? Y nosotros no sabíamos exactamente cuánto era, he de reconocer. Nos quedamos sorprendidos con esta pregunta, pero dijimos que habíamos estimado que eran unos 50 millones de dólares. Y empezó a reírse y dijo, 50 millones de dólares no es nada. Esto no tiene ningún tipo de injerencia en la economía estadounidense, o sea que no vamos a hacer nada. Y dijimos, ya, pero ¿sabe lo que son 50 millones de dólares para una organización terrorista? Y nos dijeron, es una organización terrorista, entonces tienen que volver al FBI. Y no es una broma, ¿eh? No es una broma, es una cuestión muy seria, es una historia real de cómo se reaccionaba en aquella época ante esta situación en el mundo. Lo que cambió todo, por supuesto, fue el 11 de septiembre. El 11 de septiembre cambió completamente el enfoque en Estados Unidos y se dieron cuenta de que una de las principales cuestiones que tenían que hacer era luchar contra la financiación del terrorismo. Pero en Israel se produjo un cambio más. Tenemos un primer ministro nuevo, Ariel Sharon, y Ariel Sharon creó un grupo de tareas especial, una unidad especial para luchar contra la estructura de financiación de las actividades terroristas y decidió crear Harpoon y dio autoridad a este grupo para que pudieran hacer pues casi todo en todo el mundo, operaciones de inteligencia que hicieran todo lo necesario para detectar estas actividades. ¿Esto cuándo era? Después de la segunda intifada, ¿verdad? Sí, efectivamente. Creamos Harpoon, Galán y yo, y empezamos
a crear esta estructura en Israel y después de mucho tiempo el primer ministro decidió que mi compañero fuera responsable de Mossad, pero que dentro de Mossad se responsabilizara de Harpoon. Y al principio hubo pues mucha resistencia por parte de los responsables de ISA. Hoy está en el gobierno, es ministro, y dijo que no estaba de acuerdo. Quisiera recordar a todos que Harpoon es esta unidad de lucha, una unidad especial de lucha contra la financiación del terrorismo, ¿no? Sí, así es, así es. Y después recibimos el mandato también de ocuparnos de cuestiones económicas. Y el primer ministro dijo, bueno, vale, pero esta decisión es la que yo he querido tomar. Y después el señor Dagan llevó esta unidad a Mossad y a mí me hizo responsable de la unidad. Y luego también, pues, Udi, estamos hablando de que antes de la salida de Gaza, sí, 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 por supuesto, en 2005, sí. Y fue increíble porque en aquella época en la que Estados Unidos cambió de opinión y empezó a luchar contra la financiación del terrorismo, decidió que iba a ser el Departamento de Hacienda el que iba a ser responsable de esta cuestión. Y nosotros entablamos una relación con ellos, empezamos a crear una estructura para luchar contra la financiación del terrorismo, también no solamente en lo que se refiere a Hamas, sino también Hezbollah, Irán y otras organizaciones. Después del 11 de septiembre se produjo un cambio muy importante. Por primera vez se entendió que la decisión de financiar una organización terrorista como parte de la idea de que podemos comprar el silencio y la seguridad mm, pagando dinero, no era una idea viable. Después del 11 de septiembre se entendió que esto no funcionaba, porque la mayoría de los terroristas venían de Arabia Saudita. Y no solo eso, en 2003 esto todavía no se entendía, pero por primera vez en 2003 se intentó realizar un cambio de régimen con un ataque militar contra los saudíes y se dieron cuenta de que había que cambiar de concepto y de percepciones. Hay algo que espero que todos entendamos y que se aplique incluso a día de hoy. Se entendió que los hermanos musulmanes son el principal problema y le abrieron la puerta a los hermanos musulmanes en los años 50 cuando tendrían que haber luchado contra ellos. Se fueron de Egipto y se fueron a tres lugares, Arabia Saudita, a Qatar y a Kuwait. Y entendieron que habían cometido un error terrible porque los hermanos musulmanes controlaban todo el sistema de educación y todas las cuestiones religiosas. Y después hicieron algo increíble. Ocuparon todos los puestos disponibles en las escuelas y en las mezquitas. Y esto es muy importante que se entienda, porque lo que vemos ahora mismo en Arabia Saudita, lo que vemos ahora mismo y este esfuerzo de realizar o de intentar alcanzar la paz con Israel es posible porque ha habido un cambio generacional, ha habido un cambio poblacional.
Y eso es muy importante que se entienda, porque si queremos construir algo, y da igual si estamos hablando desde la derecha o desde la izquierda, si queremos construir algo, es fundamental que se haga desde los países correspondientes y para ello hay que tener control de los sistemas religiosos y de los sistemas educativos. Y esto es muy importante relacionado con Qatar. Cuando Arabia Saudita se marchó o desapareció de esta financiación del terrorismo, este papel pasó a Qatar y ahora los cataríes, con el pleno apoyo de los hermanos musulmanes, son los principales financiadores del terrorismo. Y tienen una estrategia que es peligrosísima. Por un lado están comprando a todo el mundo y por otro lado están patrocinando grupos islámicos radicales y están aumentando la capacidad de los hermanos musulmanes para que puedan volver a su gloria anterior. Y desde entonces y hasta ahora se han convertido en los principales patrocinadores de todos los elementos radicales en todo el mundo. En mi investigación, y no he dicho que yo tengo un doctorado en estudios de Oriente Medio, y soy experto en los hermanos musulmanes en Arabia Saudita y Qatar. O sea, que no solamente soy experto en la práctica, porque yo he estado persiguiendo el dinero de los cataríes, de los saudíes y de otros, sino que también soy experto académico desde el punto de vista universitario. He estudiado muchísimo y he leído muchísimo en este ámbito. Permítame avanzar. En el 2016 es cuando Netanyahu regresó al poder. 2016-2015, anteriormente, antes había estado también en el 2009, ¿cierto? Pero luego, después de la desconexión y del 2009, vuelve al poder y Harpoon, la unidad esta del Mossad, contra la financiación del terrorismo, estaba. Y Dagan, Meir Dagan todavía estaba en el Mossad, al frente del Mossad. Meir Dagan pues se fue sustituido por Tamir Pardo. Estaba plenamente comprometido y trabajó durante ese periodo e hicimos muchísimas cosas juntos en ese combate, pero algo cambió. Y hablemos acerca de lo que cambió. ¿Qué sucedió en ese entonces, cuando jamás, de hecho, tomó, pues a partir de se ocupó a partir del 2007, ¿de dónde necesita dinero para gestionar el país? Es decir, la vida corriente, como podemos llamarlo así, de Gaza. ¿Qué sucedió en ese entonces y cómo cambió a lo largo de los años? En primer lugar, lo que quiero decir es cuál era nuestra política, siendo Harpoon. Nosotros siempre creímos, y podemos demostrarlo, que podíamos causar o podíamos cambiar las políticas, las directivas, incluso cerrar organizaciones como Hamas o Hezbollah e incluso iraníes para hacer un cambio de sus políticas e incluso llevar a su colapso o destruirlos por completo a través de estas herramientas económicas, porque esto es algo muy fácil de comprender. Sin dinero no se puede hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Es cierto, siempre que nuestra política ha sido intentar cortar y, y tratar de seguir esos fondos en ese periodo. Incluso antes del 2009, nosotros combatimos contra esas organizaciones caritativas y otros elementos de financiación. Obviamente también los cataríes. Personalmente yo estaba a cargo pues de frenar esas organizaciones de caridad relacionadas con las cataríes porque estaban relacionados con la financiación del terrorismo y no solo en ese entonces, pero fue lo que hice. Estoy hablando acerca de organizaciones caritativas muy famosas llamadas
Qatar Islamic Charity, por ejemplo, y convencí a los estadounidenses para que los pongan en la lista negra. Para mí, Qatar era un enemigo. Lo que sucedió fue que jamás comenzó a perder entonces mucho dinero porque no tenía muchas fuentes, porque los combatimos. Pues lo hicimos junto al mundo, convenciendo al mundo que combatiera al Hamas. Y luego, después que la autoridad palestina, Abu Mazen, Mahmoud Abbas, decidió cortar ese apoyo mensual a Hamas, eso fue después del 2007. Ahora, para aclarar un poco, porque estamos hablando que los fondos de hecho, de los impuestos que Israel recolecta para la Palestina, a la autoridad palestina, van a la autoridad palestina. Sí, esperando que sí, y se envía parte a Gaza también Israel. La autoridad palestina envía, pero en el 2010-2011 dijo Abu Mazen, Mahmoud Abbas, que no quería seguir financiando jamás. Pues mi punto de vista fue una gran decisión. Mi gobierno dijo, no, es una muy mala decisión. ¿Por qué es mala? Porque ahora todo el Hamas continuará gestionando la Franja de Gaza. Yo pensé que era muy importante porque entonces era una presión que nosotros creíamos que así podíamos hacer que jamás perdiera de su posición. Entonces, en el 2012, algo que me sorprendió fue que por primera vez que recibimos un mensaje que el primer ministro había decidido que los cataríes iban a brindarles un apoyo mensual a Hamas. Yo fui a mi jefe, que el jefe quien estaba al frente del Mossad, le dije a Tamir, Ricardo, ¿alguien te ha preguntado respecto? Nadie me ha preguntado. ¿Cómo se puede tomar una decisión tal sin consultar con nosotros? Nosotros estamos a cargo. Pero él me dijo, nadie me ha preguntado. Nadie me lo ha preguntado. Pues luego entendimos que era algo que era un tema que de hecho estaría cerrado entre quien estaba al frente del Consejo de Seguridad Nacional, el primer ministro, y quien estaba al frente era pues Yossi Cohen. Nadie lo dijo, pero esa decisión causó un enorme daño. Permítame explicarlo. En primer lugar, el mundo que había cooperado con nosotros, que de hecho se preguntaron, vinieron y nos dijeron, ¿qué está sucediendo? Díganos. Nos han pedido combatir y evitar que los fondos llegaran a Hamas en Gaza. ¿Qué están haciendo ahora? Están permitiendo a Hamas que reciba fondos de Qatar. Entonces, el deseo de los países occidentales de continuar y cooperar en la lucha contra Hamas y su infraestructura financiera bajó. Obviamente, en segundo lugar, lo que ocurrió, debemos comprender que para la comunidad de inteligencia israelí, todo aspecto de la lucha contra la financiación era muy diferente. Sintieron que era como algo que no era un tema que naturalmente la agencia de inteligencia quería combatirlo. Ellos creían que no tenían la pericia, el conocimiento y en segundo lugar, lamento decir que no hay gloria detrás de eso. Es decir, cerrar que quien cambie un cuerpo para una organización, es decir, no es pues un producto más profundo, ¿cierto? Sí, por lo tanto, inmediatamente la intención de la comunidad de inteligencia de tratar del aspecto de la financiación de Hamas en Gaza bajó su interior. Por lo tanto, a través de una decisión, toda la idea de combatir a Hamas y la financiación de Hamas y los distintos aspectos en Gaza, todo se vio afectado. Y en el año 2000 yo decidí de retirarme en enero de 2016, en primer lugar porque después de 15 años decidí que era suficiente y en segundo lugar yo vi que sería muy difícil continuar de esta manera
para la política de combatir la financiación, y por lo tanto yo vi desde el comienzo, debo reconocer que Yossi Cohen, quien había sido nombrado al frente del Mossad, no era para él algo de alta prioridad y me marché, pero no abandoné del todo, es decir, la idea de seguir persiguiendo la financiación del terrorismo, tal vez como consultor de gobiernos, de bancas y otros temas vinculados, y lo que estaba teniendo lugar en el mundo. En ese periodo, obviamente, Qatar, en cada sitio donde yo voy, siempre veía y percibía las huellas digitales de Qatar. Y en el 2017, esto es algo muy importante, algo realmente increíble. En el 2017, en mayo del 2017, Arabia Saudita, los Emiratos, Bahrein y Egipto le advierten a Qatar. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Indudablemente estamos hablando de cortaron las relaciones y a la amenaza de Qatar para hacer una invasión a ellos. ¿Cuál fue el motivo? Dos motivos. Acusaban a Qatar de financiar las organizaciones terroristas y acusaban a Qatar, pues, de socavar el régimen utilizando los medios de comunicación, la influencia y promoviendo la hermandad musulmana. Es realmente increíble porque esto es algo que yo todo el tiempo lo había dicho. Es decir, decíamos todo el tiempo, miren los cataríes lo que están haciendo, y ahora vemos a Arabia Saudí, a Egipto, Bahrein y Abu Dhabi, los Emiratos, lo que están diciendo lo mismo. Y 7 meses después, de la nada, realmente, Israel decide que están autorizan a los cataríes a penetrar, de hecho, pagar cada mes, perdón, 30 millones de dólares en efectivo a Hamas. Bueno, vamos a centrarnos en este aspecto en particular. Usted está diciendo que el gobierno israelí, presidido por el primer ministro Netanyahu en el 2017, de hecho, aprobó la transferencia de 30 millones de dólares por mes en efectivo, sin control del dinero. Sí, desde el 11 de septiembre no hay más efectivo involucrado. No se puede movilizar efectivo. Este es el primer paso más importante de los estadounidenses que hicieron para impedir a los terroristas que se extendieran. Pero pues Israel contra todos decidió, no obstante, sí, vamos a permitir que se transfiera dinero a Hamas en efectivo. Si alguien viene y te presenta una opción para monitorear lo que haga Hamas, será un mentiroso, porque es imposible realmente monitorear. ¿Estamos hablando en shekels o en dólares? ¿En qué moneda? Esta es una buena pregunta. Debemos comprender que solo Hamas, que trabaja en Gaza, es en shekels. El dólar va solo para un objetivo, porque cuando se quiere contrabandear, en ese caso es en dólares. No hay cuestión. Por lo tanto, ¿por qué permitir a Hamas darles dólares a la Franja de Gaza y no shekels? Pues tenemos por un lado efectivo y por otro lado, cuando hablamos de dólares, ni siquiera pidieron la supervisión de los bancos. No preguntaron a nadie. Es una decisión que va contra incluso quien estaba frente del Mossad, Yossi Cohen, decidido por el primer ministro. Esto es algo que hasta la fecha no tengo una verdadera comprensión de qué se escondía detrás. ¿Por qué tomamos una decisión tal? Ahora, si alguien cree que esto es suficiente, que los cataríes ofrecían solo 30 millones de dólares por mes en efectivo, es un error enorme. Yo debo admitir que tengo el privilegio, si se puede mencionar como privilegio,
Me preguntó la FDI, la Fuerza de Defensa de Israel, SAL, analizar con miles de documentos que codificamos en la franja, de la Franja de Gaza a lo largo de la guerra y específicamente nos hemos concentrado en los aspectos financieros. Y mi último trabajo que he realizado, y obviamente también hice un análisis acerca de Irán y también asesoré para ver distintos aspectos, Irán, China y demás. Y fue increíble ver cómo los vimos, de hecho, como aliados y lo que tenía lugar detrás de las bambalinas, entre ellos y el Hamas. En primer lugar, los 30 millones de dólares fueron solo el comienzo, pagaron fondos en distintas vías, es decir, a través de ayudar a Hamas a financiar la actividad militar en el Líbano, también ofreciéndole cientos de millones de dólares para exportar para la gente en Qatar. Esos fondos iban a Turquía y de Turquía llegaban a sus manos. Hicieron todo y quiero que sepan en particular, especialmente al público en Estados Unidos. En el documento nosotros vemos que hicieron todo lo posible, todo para a través de los puertos. Pues hicieron todo lo posible para que fracasara, porque no querían, es decir, dijeron que iban contra incluso los intereses del presidente Trump en su primer periodo de presidencia. Y lo que es increíble es que encontramos que la reflexión era que Qatar ayudó a Hamas para recuperar la Franja de Gaza. Realmente construyeron barrios, construyeron hoteles, pero nadie sabe que desde un comienzo, desde el mismo primer día, hubo también, jamás estaba dentro de esos edificios, los túneles que hoy en día tienen a los rehenes en la ciudad de Gaza. Y hay un documento que yo recuerdo como jamás tenía, pues un comercio muy sofisticado de los cataríes, esas cámaras que colocaban en la Franja de Gaza, esas cámaras, de hecho, que lamentablemente han captado a muchos soldados que fueron asesinados. De esa manera fueron identificados. ¿Y quién se los dio? El Estado catarí. Por lo tanto, ahora decir que no son un enemigo, usted está saltando algo que es muy importante porque cuando Netanyahu, porque lo entrevistaron sobre el Qatargate, y por lo tanto incluso antes usted dice que la gente no los consideró a Qatar como un estado enemigo, en particular porque antes, porque quiero contarles una historia para que la gente lo entienda. Muchas de las familias de los rehenes vinieron a asesorarse conmigo. Yo personalmente les dije que la única vía para liberar a los rehenes iba a ser, es decir, no a través de sorpresa ni a través de sino Israel debía declarar que Qatar tiene, la reserva tiene 48 horas antes que Israel declare la guerra contra ellos. Los cataríes tenían en sus manos todas las herramientas para convencer a Hamas que aceptaran, sí, porque comprendían que había una verdadera amenaza contra ellos. Y luego las familias vinieron a mí después de hablar con algunas personas y saben que esas personas lo que le dijeron, no escuchen a Udi porque es el enemigo de Israel. Yo soy el enemigo. ¿Por qué? Porque yo dije que debíamos luchar contra Qatar. Eso es el motivo por el cual me hicieron enemigo. Unos meses después, las familias volvieron a mí de los rehenes y me dijeron, pues tienes razón, Qatar es la clave, pero nadie quiere hacer nada contra Qatar, no los estadounidenses
Nadie, porque ellos quieren ganar la guerra, porque nadie quiere realmente abrir los ojos y escuchar lo que hicieron los cataríes. Y ahora tomar una decisión contra los cataríes es realmente complejo. Es muy interesante lo que has dicho, Udi, en relación con esta recomendación y lo que dijo ayer el Tan Urig en uniforme, en la sede principal, diciendo bueno, se le consideraba un enemigo del Estado, se te consideraba a ti un enemigo del Estado. Y estoy saltando un poco de una cosa a otra, porque fue un asistente de Netanyahu muy próximo a él durante muchos años y, bueno, es importante que hablemos también del Qatargate, ¿no? Sí, 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 pero tenemos que entender. Y bueno, de Qatar podríamos estar hablando durante mucho tiempo, ¿no? Pero tenemos que entender que Qatar tiene un plan estratégico porque hay una familia, ¿no? Está la familia catarí, real catarí, y los hermanos musulmanes. Y su estrategia es genial, es una estrategia genial porque lo que están haciendo por un lado es comprar el mundo y lo han comprado. La estrategia era comprar el mundo por un lado, comprar a personas, comprar a políticos, comprar a los miembros de los grupos de presión, de los lobbies, infraestructura crítica, estudiantes. Han invertido cantidades ingentes en la siguiente generación, que es la que les va a apoyar para hacer un lavado de cerebro. Y por otro lado, hacen todo lo posible para socavar los sistemas moderados y van a, pues, crear esta infraestructura radical. Y lo han hecho. Y lo que han gastado para ellos no significa nada. Han ido poco a poco en Europa. Europa ahora mismo no puede hacer nada contra los cataríes porque los cataríes los han comprado, han invertido en todo. Por ejemplo, en Londres. Si quieres ver un partido de fútbol, es de los cataríes. Si quieres ir al teatro, es de los cataríes. Los políticos están en manos de los cataríes. Los lobistas están en manos de los cataríes. Los cataríes están en todas partes. Lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en Alemania, lo mismo pasa en Estados Unidos. Lo han comprado todo. ¿Y cuánto empezaron a comprar a gente, a personas en Israel? Bueno, es muy, muy importante comprar a gente en Israel porque los cataríes tienen un interés muy claro en ser los únicos que puedan influir en los palestinos y lo que está pasando en Gaza. ¿Por qué? Pues porque Hamas es su bebé. No quieren que nadie pueda deshacerse de Hamas ni les retire del poder porque forma parte de ellos, forma parte del acuerdo, ¿no? Vamos a ser los mediadores, les vamos a financiar, vamos a resolver la cuestión de la financiación de la Franja de Gaza, pero nosotros somos los únicos con los que vais a poder consultar en todo lo que esté relacionado con la Franja de Gaza. En segundo lugar, ¿por qué necesitan a gente en torno al primer ministro? Pues porque necesitan influir en sus decisiones. Y la tercera pregunta es, ¿por qué necesitan a tantas personas de el estamento militar? Esto es muy triste saber que han llegado hasta el ejército, pero los necesitan. No lo saben tal vez, pero la tecnología, por ejemplo, que tenemos en Israel en parte va a Hamas. Y luego intenta también comprar.
a gente en Israel, intentan sobornar a personas en Israel y en todo el mundo, desafortunadamente. Los mejores asesores que tienen los cataríes, desafortunadamente, son judíos, abogados, gente de Chabad, por ejemplo, desafortunadamente. He compartido en el chat un enlace de 2017 donde se presenta una serie de personas de Estados Unidos que intentaron pues un poco hacer un lavado de imagen de Qatar con la Copa Mundial, ¿no? Sí, sí, la Copa Mundial también fue así. Quiero interrumpir un momento la conversación porque de verdad quiero que hablemos de la situación actual. La situación actual es la siguiente. Qatar es el principal negociador para los rehenes. El gobierno de Estados Unidos, la mayoría de los líderes en el gobierno de Estados Unidos eran lobbyistas cataríes, Pat Bondi y otros, y Witkoff, por supuesto, que se supone que está trabajando para liberar a los rehenes, tiene que colaborar con Qatar, también Kushner. O sea que Qatar está liderando todo lo que nosotros estamos intentando conseguir, ¿no? Poner fin a la guerra y que vuelvan los rehenes a casa. Pero la situación es muy rara, ¿no? Sobre todo por lo que has dicho en el canal 12, que por algún motivo se ha eliminado. Decías tú que alguien tiene que financiar los esfuerzos humanitarios y parece que estamos volviendo otra vez al mismo ciclo, ¿no? En los próximos 5 o 10 minutos, y nos vamos a pasar un poco del tiempo porque es muy importante que cubramos esta cuestión, pero en los próximos 5 o 10 minutos, ¿nos puedes decir cuál es la situación actual en Qatar y con el gobierno de Netanyahu? Y podríamos decir que, a ver, todos sabemos que Smotrich y Netanyahu piensan que Qatar es un activo, o sea que querían separar el Estado palestino o a los palestinos en dos grupos, la autoridad palestina y Hamas, para que nunca pueda haber un Estado palestino, ¿no? Entonces, mm, ¿se está financiando todo esto para seguir la guerra? A ver, tenemos que entender en primer lugar cómo Hamas consigue que entre dinero en la Franja de Gaza. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, desafortunadamente no hicimos nada o casi nada para combatir este flujo de dinero en Gaza y la asistencia humanitaria sigue funcionando de la misma manera. E Israel no ha hecho nada para intentar pues controlar los shekel en la Franja de Gaza. Sigue habiendo muchísimo dinero en Gaza. Desde hace meses jamás ha estado robando los bancos de Gaza. 1.000 millones de shekel han robado de los bancos gazatíes porque Israel no hizo nada para incautarse de ese dinero. O sea que tienen ese dinero a su disposición. En segundo lugar, los cataríes están haciendo todo lo posible para que, independientemente de cuál sea la resolución del conflicto, jamás siga siendo parte del liderazgo en Gaza. No van a aceptar ninguna otra solución porque es una herramienta estratégica para ellos. Este es el motivo por el cual quieren ser mediadores. Si realmente quisieran ser mediadores, lo tienen en sus manos las principales herramientas. Para empezar, todos los líderes de Hamas siguen estando en su país viviendo como reyes. En segundo lugar, la mayoría de las cuentas bancarias siguen estando en Qatar. En tercer lugar, siguen siendo los primeros, los principales financiadores de Hamas. Y nadie va a dedicar miles de millones de dólares a recuperar Gaza, con excepción de los cataríes. O sea que esto hay que entenderlo claramente. Ellos, desde luego, lo entienden perfectamente. Somos nosotros los que parece que no nos estamos enterando.
Y al final vamos a llegar a un acuerdo que solamente nos va a llegar a seguir peleando, luchando y luchando. Udi, ¿sabemos algo concreto sobre asistentes de Netanyahu o la familia de Netanyahu y su participación en estas transferencias de dinero? Porque has mencionado que hay información, ¿no? Puede que se esté presionando a la familia de Netanyahu, que se les está haciendo chantaje. Bueno, esto es algo muy, muy delicado. Es algo muy delicado. Por supuesto, el primer ministro intenta ocultar cualquier tipo de participación. Bueno, además hay que recordar que Netanyahu ha dicho que te iba a denunciar, que iba a presentar una demanda, pero nunca lo ha hecho, ¿no? No, 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 el problema de Netanyahu no soy yo, es el mundo. Yo ya he dicho, y lo repito, hay una investigación muy detallada de la estructura de financiación de Netanyahu y su familia en todo el mundo. En algunos casos yo sé exactamente lo que está sucediendo. Netanyahu tiene que estar preocupado y creo que está preocupado. Está preocupado porque estas pruebas pueden salir a la luz y va a demostrar lo que todo esto significa. Y yo creo que va a pasar en poco tiempo. No creo que tengan que transcurrir años hasta que esto salga a la luz. Hay información de la cual yo soy conocedor en parte, porque ya he dicho que colaboro con gobiernos en otros países, y hay pruebas cada vez más claras que demuestran que la familia de Netanyahu, digámoslo así, la familia de Netanyahu tenía un vínculo con elementos cataríes y dinero, obtuvo recursos financieros. Y esto no significa necesariamente que una parte le haya pagado a otra parte, pero imaginemos que hay una empresa y que uno forma parte de esa empresa y los cataríes invierten en esa empresa. Esto es muy interesante porque puede que esto esté relacionado con otras cuestiones, a lo mejor situaciones en las que se haya cedido ante Qatar. Yo creo que en cualquier caso, Qatargate ahora mismo, y yo hablo solo de lo que sé y no lo sé todo. Qatargate está avanzando poquito a poco, pero al final, bueno, al final esto va a mostrar que ha habido una participación de la familia de Netanyahu y de sí mismo en esta infraestructura. Hay muchas cuestiones para las cuales todavía no tenemos respuesta, a no ser que detrás de todo eso se oculta otra cosa que ahora mismo no entendemos y que a lo mejor vamos a saber en muy poco tiempo. Vamos a ir terminando y tal vez podamos hablar de lo siguiente para intentar entender un poquito más, ¿no? Se hacen muchas preguntas sobre Qatargate y estoy, por cierto, consultando Slido para ver las preguntas que han hecho algunos de los participantes. Y una de las preguntas que más se repiten es la siguiente. Si tenemos a alguien como Jade Footlick, al cual se le está pidiendo una orden de detención, y si uno está en contacto con la oficina de Netanyahu, ¿no? ¿Qué recomendarías? Las personas que están en Estados Unidos, que quieren apoyar a Israel, ¿hay algo que se pueda hacer a nivel local con los responsables estadounidenses, con oficiales estadounidenses,
para intentar, pues, separar un poco a Qatar de todo esto, ¿no? ¿O sigue esto estando en manos de Estados Unidos e Israel? A ver, me estás haciendo varias preguntas a la vez. En primer lugar, me preguntas qué significa que Uli y otros estén hablando de estas cuestiones viniendo de la oficina del primer ministro. Yo vengo de la oficina de inteligencia y nuestra misión era contratar a personas que supieran pues ejercer influencia en líderes de sus países, ¿no? Entonces estás diciendo, ¿qué harías en tanto que agente de Mossad si quisieras controlar a los cataríes, ¿no? Bueno, pues lo que hay que hacer cuando se quiere controlar a alguien es encontrar a una persona que tenga acceso a ese líder, ¿no? Que esté cerca del primer ministro de Qatar, por ejemplo, sí, que tenga su atención y al que le pueda comunicar ideas. Por dos motivos. En primer lugar, porque me va a decir cuál es su intención y en segundo lugar, porque también puede susurrarle al oído al líder catarí cosas muy importantes que yo quiero que haga. Esto no es menos importante que obtener información. Influir en el líder de un país es fundamental. Los agentes del Mossad, si conseguimos hacer algo así el día de la independencia, nos recibe el presidente para condecorarnos. Esto es un logro increíble y en Israel está pasando y a nadie le importa. Esto es algo increíble. Es un logro increíble de los cataríes. Una operación así es algo increíble. Increíble lo que han conseguido. Y si tienen acceso a personas del Mossad y a otros que les asesoran plenamente, esto es increíble. Es increíble. And Udi, I want to just give Udi, a tip. I mean, like we're 1 year exactly after the six hostages hace whose un marriage año perishes from Egypt. exactamente desde que asesinaran a los And many seis other rehenes, a Hersh, that a immediately after that, Carmel, there was an a uprising in Israel. And then Eden y a today los I just demás. linked what we call the Bild document that was influencing Acabo the de legislation in poner un Israel because we usually documento assume that en el chat protest is donde se just muestra the goal un of the documento en el que, bueno, cuando la neoliberals población de Israel those people intentó are using levantarse information por for influence to protesta, ¿no? Después de estos asesinatos, so pues se publicó este documento intentando actually convencer de que esto solamente ayudaba a Hamas. Qatari Y yo creo que esto sirve para unir los puntos distintos, ¿no? De lo que están haciendo los cataríes. Sí, está claro. Se está intentando convencer a los israelíes de que expulsen a los egipcios de la negociación para que todo siga estando solamente en manos de los cataríes. Esta es su misión y es exactamente lo que ha sucedido. Y después escuchas a gente como el responsable del Consejo de Seguridad Nacional que dice que Qatar es fantástico. ¿Cómo que es fantástico? Nos están matando. Nos están matando. Ellos son los responsables del 7 de octubre. ¿Cómo puedes venir a decirme que están haciendo cosas fantásticas y que les necesitamos? O decir que es un país complicado. No, no es un país complicado. Son terroristas. Es un país terrorista. Son el enemigo. Son el enemigo. Y lo tenemos que entender. Y si seguimos con esta política, al final, Qatar va a recuperar Gaza una vez más. Y el próximo 7 de octubre no será porque no destruimos a Hamas o porque no conquistamos Gaza, sino porque permitimos que los cataríes reconstruyeran la franja de Gaza. wow ¡Wow! that's tough. I mean, so Wow, ¡Qué realmente es muy duro! duro. that we mentioned Yossi Cohen Yo Hemos Yossi mencionado a Cohen Yossi was the Cohen. head of national Yossi security Cohen era el in Egypt at responsable the de la time. seguridad nacional mencionamos a cuando Yossi se tomó la Cohen cuando se tomó decisión la decisión de de empezar a empezar a trasladar enviar dinero a dinero Qatar. a Creo que fue en Qatar 2012, ¿no? So there Y was después, y creo que comenzó en el 2016, Yossi 2012 y Cohen creo together with que Netanyahu
En el junto con 2016, Yossi Netanyahu, Cohen estaba al frente decidieron cerrar la del unidad Mossad y creo Harpoon, que junto a Netanyahu decidieron cerrar la la unidad de unidad de investigación de la financiación del Harpoon, la terrorismo que estaba unidad incorporada en el de Mossad. control de la financiación de organizaciones terroristas, que era parte del Y ahora Mossad. Yossi Y ahora Cohen quiere Yossi ser Cohen, que primer quiere ministro, lo dijo ayer. transformarse en primer ministro, y Y como han sabemos mencionado ayer, y nosotros que sabemos que haría todo lo necesario para luchar Barnea, con el jefe actual del Mossad, también está en contacto con todo esto, ¿no? ¿Sabemos cuál es la relación entre Yossi Cohen y Qatar? ¿Nos puedes ayudar a unir los puntos? En primer lugar, veamos qué va a suceder en las próximas semanas. No me sorprendería si Yossi Cohen llamaría pues a la policía y a todos los organismos de seguridad para que participen de cierta investigación, no solo en su testimonio acerca del Qatar Gate, lo que no es secreto. Tiene que decir algunas cosas, presentar su testimonio acerca de su periodo, que ha realizado muchas cosas que tuvieron lugar en las relaciones en Qatar, y de hecho la comprensión de la decisión lo aceptaremos, y a mi conocimiento creo que debemos controlar los negocios que han tenido lugar con los cataríes. Y por último, como has planteado, es que hay algunas preguntas que nadie quiere responder. ¿Por qué Yossi Cohen el 8 de octubre pudo recibir un jet privado viajando a Qatar? Y esto realmente en nombre de quien está al frente del Mossad, y dijo que no había concluido su misión. Lo hizo en varias ocasiones y fue a los cataríes en un jet privado, y no sé quién lo financió y qué sucedió ahí. La familia, puedo decirles, las familias de los rehenes, de los secuestrados, que al comienzo dijeron inmediatamente después del 7 de octubre, Yossi Cohen todo el tiempo para ser parte de la familia. Él dijo que de su entendimiento, que ellos le dijeron, escucha, ¿qué está ocurriendo? Tenían sospechas el hecho de ir a los cataríes, y por lo tanto no sabían si era cierto o no, pero es algo que la conexión con los cataríes debía ser verificado, investigado. Personalmente, yo espero que esto tendrá lugar muy pronto, por lo que tiene que ver con el Qatar Gate. Pues quisiera tomar una última pregunta del Slido, y hemos cubierto, creo, la mayor parte de las preguntas, y una de las preguntas que formuladas está relacionado a los túneles, es decir, los túneles en sí. Hemos visto ayer una imagen aérea de hecho que nos permitieron, de hecho, el hecho que los túneles, pues es posible que aún estén intactos, es decir, espero que sí, suponiendo que es allí donde están los rehenes y esperando que estén intactos, y eso les permite estar en vida, pero es algo que Israel puede eliminar, y es algo que Qatar podría ayudar, es decir, en esa parte, forzando a Hamas para que lo haga. Es decir, Qatar ya no es, de hecho, sigue teniendo contacto con los líderes de Hamas en Qatar, los acoge en Qatar y tal vez en Turquía, y es decir, ¿de qué manera? En primer lugar, comencemos por la primera pregunta. Y sí, los líderes cataríes aún están allí, no se han marchado. Los cataríes pues son una amenaza, y por lo tanto siguen viviendo en Qatar, siguen teniendo dinero, obteniendo dinero. Los del Hamas viven en buenos hoteles en Qatar, en los mejores sitios, tanto en Turquía y en otros sitios en Qatar. En cuanto a los túneles, miren, los túneles es un proyecto realmente increíble
creado el Hamas. ¿Eran ustedes conscientes de eso? Es decir, yo creo que la comunidad israelí era consciente de los túneles, pero si me pregunta a mí, no era consciente de de la extensión de dichos túneles. Es decir, es un proyecto realmente increíble. Yo personalmente comprendo hoy en día cuánto dinero necesitaban para construir algo así. Eso requería una cantidad enorme de fondos para poder construir esos túneles, la construcción, el cemento, las vías. Es realmente increíble, millones y millones de dólares. Pero lo que es increíble es que nadie comprende exactamente, nadie sabe lo que tiene lugar, porque cuando se está excavando y trasladar la arena de un sitio a otro, y por lo tanto también nadie lo ha investigado y enviaron pues a Israel y lo mandaron a Egipto y de Egipto luego a Israel porque no tenemos suficiente arena y por lo tanto lo que es, de hecho, obviamente a compañías en Israel, si nosotros observamos con atención, vemos que en los últimos 10 años hubo un aumento de la importación de arena de Egipto hacia Israel. Por lo tanto, no sé si es cierto o no, pero es uno de los principales problemas en la forma de comprender porque nadie realmente quiere investigar muchas cosas en este tema. Nadie quiere realmente investigar porque no hay ninguna comisión, no hay nada que permita investigar los distintos aspectos del 7 de octubre, los aspectos financieros, lo que hicieron con el sistema humanitario y de los túneles y demás. ¿Qué sucedió? Por lo tanto, este es el motivo por lo cual temo que si no investigamos, si no ofrecemos una solución a esos problemas, mañana por la mañana veremos lo mismo. En cuanto a los túneles, sí, es problemático porque cuando si es parte de la labor de los cataríes para recuperar la Franja de Gaza, es sin duda que lo harán y estarán, a menos que alguien quiera monitorear exactamente lo que se hace en Gaza. Pero yo no sé si es posible, pero digamos, desde el punto de vista del deseo de los cataríes, tienen plena voluntad de apoyar y seguir apoyando a Hamas y será muy poderoso. Pues todos estamos preocupados por los esfuerzos humanitarios que van hacia Gaza y nosotros sabemos que Israel pues tiene desde hace 3 meses, 2 meses en cuanto a la ayuda humanitaria. Luego establecieron el GHF, el Fondo Humanitario de Gaza, y lo entrevistaron a usted en el Canal 12 en esa intervención que luego fue retirada. O sea, dijo que nadie quería financiar esa operación, más que dos otras entidades. ¿Puede ampliar al respecto y puede intentar explicarnos lo que significa? Es decir, por un lado, nosotros queremos que la asistencia humanitaria llegue a Gaza, pero por otro lado, es ir a Gaza y que ayudarlo a través de otros. Sí, el mundo no lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria lo que tiene que ver con las Naciones Unidas o organizaciones internacionales. La ayuda israelí es un buen mecanismo, eso es un motivo por el cual la mayor parte del país, y yo creo que gran parte de ellos financiando exactamente, y es decir, a pesar a través del GHF, a pesar de las críticas del mundo, y es algo que el mundo debe comprender. Si es dinero y no tienes ningún mecanismo para comprobar cómo se va a la población y lo que estamos haciendo,
sponsoring, finally you are sponsoring terrorist organization. Because this humanitarian assistance, porque estamos hablando de ese sistema de financiación, porque estamos hablando de asistencia humanitaria. Estos fondos que estamos enviando finalmente llegan a la organización terrorista y vuelve pues a través del GHF. Entonces, si Israel crea mecanismo, debemos financiarlo. Por lo tanto, si nadie en el mundo participa de esa financiación, hay tres elementos para realizarlo. En primer lugar, fortalecer a Israel, que están tratando de ocultarlo, es algo que no es muy popular y por lo tanto se ocupan de la financiación, el sistema, una herramienta del sistema humanitario, la Franja de Gaza. En segundo lugar, los estadounidenses, y no sé si les gustó o no, pero yo creo que porque a través de su apoyo al gobierno israelí, y en tercer lugar, tenemos a los cataríes. Los cataríes siempre están dispuestos a financiar. Por lo tanto, estamos ante un sistema con sus intereses. El portavoz de la Fundación GHF dice que son los países de Europa los que lo están haciendo. ¿Sabes si está relacionado o no? Pues desafortunadamente no sé si es verdad o no. Bueno, muy bien. Voy a empezar a ir resumiendo. Hemos hablado de la financiación de Hamas antes del 7 de octubre, hemos hablado de Qatar Gate, muy brevemente. Voy a compartir y voy a seguir compartiendo con todos ustedes artículos que hemos traducido y también lo que están haciendo en Haaretz para cubrir toda esta cuestión. Hay muchas cuestiones en marcha, pero al final tenemos que entender que todavía no sabemos nada del plan una vez que acabe todo esto, ¿no? No sabemos qué va a hacer el gobierno. Dicen que quieren deshacerse de Hamas, pero no dicen quién va a sustituir a Hamas. Pero siguen en Gaza matando a personas inocentes para continuar la guerra y encima, por supuesto, no están pues contribuyendo a que recuperemos a los rehenes. Udi, muchísimas gracias por haber estado en esta sesión. Ha sido todo esto muy iluminador, pero también muy inquietante. Qatargate en Israel seguramente no es nada comparado con lo que está pasando en Estados Unidos y en el resto del mundo, si esto se investiga, ¿no? Y de hecho, ya ha habido juicios en Europa por haber recibido dinero catarí, ¿verdad? O sea que no es nada nuevo. En cualquier caso, gracias también a Mari por ser la coanfitriona y gracias a Janet y a Regina por haber interpretado el español. Y muchísimas gracias a todos vosotros los que os habéis conectado. Es importante que sigamos hablando para salvar a la democracia de Israel y para poner coto a esta teocracia mesiánica. Todo está relacionado. Udi, muchísimas gracias. Vamos a compartir la grabación en el canal de YouTube y pido disculpas a aquellos que han hecho preguntas en Slido y no hemos podido plantear. La próxima vez haremos más preguntas. Gracias a todos, adiós.